Bienvenidos a un nuevo video de Crónicas del siglo pasado. Como ven en las imágenes, seguimos recorriendo y analizando los fascículos de la colección La historia de nuestro pueblo 1946-1986, dirigida por Enrique Pavón Pereira, de quien habláramos en el primer video de esta serie. Hoy nos metemos de lleno en una década argentina realmente convulsionada, más o menos entre 1963 y 1973. Los documentos que tenemos pintan un panorama complejo: proscripciones políticas, golpes militares, mucha tensión social, económica también. Sí, mucha. Y la figura de Perón siempre presente, ¿no? Aunque estuviera en el exilio. La idea es tratar de entender juntos los momentos clave y, bueno, las pulseadas de poder durante las presidencias de Ilia, Onganía y todo lo que pasó justo antes de la vuelta de Perón. Es que fue una década bisagra, sin duda. Vamos a ver cómo la Unión Cívica Radical del Pueblo, la UCRP, llega al gobierno con Arturo Illia, pero en un contexto muy particular, ¿eh? El peronismo estaba proscrito. Claro, no podía participar en las elecciones. Exacto. Lo que ya de por sí cuestionaba la legitimidad del gobierno, digamos. Además, las Fuerzas Armadas estaban divididas internamente, los famosos azules y colorados, con visiones distintas sobre qué hacer. Sobre el peronismo, sobre la democracia misma. Tal cual. Y bueno, la relación con los sindicatos, las presiones internacionales, sobre todo de Estados Unidos, todo eso marcaba la cancha. Arranquemos con Illia entonces. Asume el 12 de octubre de 1963. Parecía buscar un respiro después de años de inestabilidad, ¿no? Sí, esa era la intención, o al menos la imagen. Pero su propio gabinete ya mostraba las tensiones internas del radicalismo. Y ojo, un dato que resaltan las fuentes: varios de sus ministros tenían un historial de participación en golpes anteriores. Eso es fuerte. Es fuerte, sí, y además Illia asume con apenas el 25% de los votos por esa proscripción del peronismo que mencionábamos. Una de sus primeras medidas fuertes que marcó su presidencia fue anular los contratos petroleros que había firmado Frondizi. Esto fue en noviembre del 63. ¿Y por qué? ¿Cuáles eran los argumentos? Bueno, principalmente vicios de forma, decían que no hubo licitación y sobre todo que no habían pasado por el Congreso. Y esa decisión trajo cola con Estados Unidos, me imagino. Uf, sí. Las fuentes hablan de amenazas directas del embajador McClinton de cortar la ayuda económica, y hasta vino un enviado personal de Kennedy, Averell Harriman, a presionar fuerte. Pero Illia se mantuvo firme. ¿Basándose en qué? Se plantó, sí. Invocó la política petrolera histórica de Mosconi, la defensa de los recursos. Incluso la Constitución reformada por Perón en el 49 tenía previsiones al respecto. Fue un gesto de reafirmación nacionalista. Interesante. Pero acá vemos un punto clave que señala, por ejemplo, el historiador Miguel Ángel Sena. Illia intentó gobernar con un estilo civilista tradicional, pero tal vez no midió bien cuánto había cambiado el rol del ejército desde 1930. Claro, ya no era lo mismo. Para nada. Los militares azules, que eran los que teóricamente apoyaban una salida constitucional, veían ese respeto por las formas, por el diálogo, casi como una señal de debilidad, de falta de autoridad. Y sumado a eso, las Fuerzas Armadas estaban cada vez más influenciadas por la doctrina de seguridad nacional que venía del Pentágono. Onganía mismo la expuso en West Point en el 64, ¿no? Exacto. Se veían a sí mismos como los guardianes de los valores occidentales y cristianos, o sea, por encima de lo que decidiera la gente votando. Una visión muy particular del poder. Y eso nos lleva directo a la relación con los sindicatos. El gobierno radical, bueno, no tenía puentes sólidos con el movimiento obrero, que seguía siendo mayoritariamente peronista. Claro, la CGT, con el textil José Alonso a la cabeza, le salió al cruce casi de inmediato. Criticaban la inflación, que andaba cerca del 30% anual, un montón, y la desocupación también. En diciembre del 63, leí que la CGT le presenta un petitorio a Illia pidiendo de todo: amnistía, levantar censuras, reincorporar despedidos, parar las razias policiales, mejorar leyes sociales, de todo. Un pliego completísimo. Pero la respuesta del gobierno, según leemos, fue más bien la indiferencia. O sea, dejar que el reclamo se perdiera en la burocracia. No hubo una respuesta política clara. ¿Y eso qué consecuencias tuvo? Bueno, esa falta de respuesta desembocó en el famoso Plan de Lucha de la CGT en mayo de 1964. Y esto incluyó la ocupación masiva de fábricas. Fue una demostración de fuerza sindical
Impresionante. Me imagino el impacto. Tremendo. Mostró que el gobierno no controlaba la situación, asustó a parte de la clase media y, sobre todo, cayó pésimo en las Fuerzas Armadas. Ellos estaban acostumbrados a reprimir, no a ver ocupaciones toleradas. Ese plan desgastó muchísimo al gobierno de Ilia. Y mientras pasaba todo esto, surge otra figura clave del sindicalismo, ¿no? Augusto Bandor, El Lobo Bandor, líder metalúrgico, un personaje central. que lanza una jugada audaz, la Operación Retorno para traer a Perón de vuelta. ¿Cómo reaccionó el gobierno de Ilia a eso? Al principio, medio ambiguo. El ministro del Interior, Palmero, dijo que era un tema judicial, como lavándose las manos. Pero después impulsaron leyes para controlar los números de los partidos, o sea, claramente para evitar que usaran la palabra peronista. Una forma de obstaculizar. Claramente. Mientras tanto, en Madrid, Perón daba luz verde, nombraba delegado a Iturbe y Bandor conseguía apoyo acá. Hubo una concentración masiva en Plaza Miserere el 17 de octubre del 64, para bancar el regreso. El clima se puso denso. Perón llegó a decir, o regreso pacíficamente o lo hago por medio de una revolución. Son palabras mayores. Sí, hubo intentos de que entrara por Uruguay, Argentina presionando a otros países para que no lo dejaran pasar, pero al final fracasó. Lo detienen en Río de Janeiro en diciembre del 64 y lo mandan de vuelta a España. ¿Y la reacción de Perón desde Madrid? Durísima. Acusa al imperialismo y al gobierno argentino, llama a la guerra integral y pide disciplina total a sus seguidores. Un endurecimiento clarísimo del discurso. Y en medio de todo este lío, elecciones legislativas en marzo de 1965. ¿Qué pasó ahí? Bueno, el peronismo, bajo el sello Unión Popular, porque no podía usar su nombre, sacó el 36% de los votos. Pasó de tener 8 diputados a tener 52, un salto enorme. ¿Y el radicalismo de Ilia? La UCRP subió un poco sus votos respecto a la presidencial, pero quedó segunda. El resultado fue una bomba para los militares. Claro, les confirmaba el temor. Exacto. Confirmaba su peor pesadilla. Si había elecciones libres, sin proscripción, el peronismo ganaba. Y eso para ellos era inaceptable. La brecha entre el gobierno de Ilia y los cuarteles se hizo todavía más grande. La caída de Ilia se veía venir. Entonces, la tensión con los militares crecía, la relación con los sindicatos era mala, la percepción de debilidad sumaba todo. Sí, y la política exterior también hizo ruido. El caso de Santo Domingo en 1965 fue un ejemplo. Argentina primero se opuso a la intervención de Estados Unidos, ¿te acuerdas? Sí, pero después cambió. Claro, después terminó apoyando una fuerza interamericana aunque sin mandar tropas. Esa ambigüedad, esa falta de alineamiento claro con Washington no gustó nada en los sectores militares más proestadounidenses. Además, la prensa opositora le daba con todo. Revistas como Primera Plana o la satírica Tía Vicenta. Lo mataban, lo caricaturizaban como lento, ineficaz. La imagen de la tortuga que le instalaron contribuyó mucho al desgaste. Se hablaba de vacío de poder. Y no hay que olvidar la interna peronista, que también jugaba. Fundamental. La llegada de Isabel Perón en 1965 fue en parte para marcarle la cancha a Bandor y su idea de un peronismo sin Perón, el neoperonismo. ¿Y hubo alguna prueba de fuerza? Sí, clarísima. La elección de gobernador en Mendoza, en el 66, fue una pelea directa. Ganó el candidato apoyado por Perón, Corbalán Nanclares, contra el de Bandor, Cerú García. Eso reafirmó el liderazgo de Perón. Sin duda. Pero algunos analistas, como Castello, dicen que esto también empujó a Bandor a acercarse más a los militares que ya estaban planeando el golpe, como buscando una tabla de salvación o una alianza alternativa. ¿Y la situación sindical, mientras tanto, era un hervidero? Complicadísima. Bandor, por un lado, con las 62 organizaciones, Alonso con la CGT formal, los leales a Perón contra los más pragmáticos como Bandor. Y el gobierno, encima, reglamenta la ley de asociaciones profesionales con puntos que irritan a todos los gremios. Les tocaban la caja, la estructura. ¿Y cuál fue la chispa final que encendió todo? Mira, fue una crisis en la cúpula del ejército. Onganía, que era el comandante en jefe, saca a un oficial sin consultar al secretario de guerra, el general Ábalos. Ábalos renuncia, ofendido. ¿Y qué hace Ilia? Nombra a Castro Sánchez, que era un subordinado de Onganía,
Y Onganía interpreta esto como que Ilia se estaba metiendo directamente en los asuntos internos del ejército, como una provocación. Y ahí se decide el golpe. ¿Sí? El 28 de junio de 1966, las Fuerzas Armadas, con Pistarini como comandante en jefe nominal, pero con Onganía moviendo los hilos desde las sombras, destituyen a Ilia. El general Julio Alzogaray es quien va a la Casa Rosada y le comunica la decisión al presidente. Fin del gobierno radical. Y el inicio de la autodenominada Revolución Argentina. La Junta de Comandantes asume todo el poder, barre con todas las autoridades constitucionales, presidente, vice, Corte Suprema, gobernadores, disuelve el Congreso y las legislaturas provinciales. Borrón y cuenta nueva, digamos. Tal cual. Y nombran presidente de facto a Juan Carlos Onganía. Onganía arma su gabinete, saca el famoso Estatuto de la Revolución Argentina. ¿Qué era eso? Era un documento que le daba poderes casi absolutos, facultades legislativas, judiciales, sin plazos, sin controles. Una concentración de poder total. Se presentaba como una ruptura con la política anterior, ¿no? Buscando orden, eficiencia. Exacto. Dijo que gobernaría para todos los argentinos, pero lo primero que hizo fue disolver todos los partidos políticos y prohibir su actividad. O sea, el orden era sin política. Una de las primeras medidas de alto impacto y que generó muchísima bronca fue la intervención a las universidades nacionales en julio del 66. Sí, la Ley 16.912. Chau autonomía universitaria, chau gobierno tripartito, estudiantes, graduados, profesores. Eso terminó en la tristemente famosa Noche de los Bastones Largos. Una represión brutal en la UBA, sobre todo en exactas. Policías entrando a los palos contra profesores y estudiantes. Hubo una fuga de cerebros terrible después de eso. Muchísimos científicos y académicos se fueron del país. Y poco después muere el estudiante Santiago Pampillón en Córdoba, durante una protesta. La violencia empezaba a escalar. Sí, el clima se enrarecía muy rápido. En lo económico, el primer ministro, Salimey, devalúa el peso. Pero la inflación seguía alta, cerca del 30%. Intentan controles de precios que, como suele pasar, terminan generando desabastecimiento. Y la política petrolera, al revertir lo de Ilia, hace que aumenten las importaciones de crudo. A fines del 66 hay cambios en el gabinete económico. Entra Adalbert Krieger Bacena. Ahí cambia el eje. Entra Krieger Bacena, Economía y Trabajo. Esto marca el avance de los sectores más liberales dentro del régimen, apoyados por el nuevo jefe del ejército, que era el general Julio Alzogaray, el hermano del ingeniero. Empieza el llamado Tiempo Económico de Onganía. ¿En qué consistió el plan de Krieger Bacena? Fue un plan de shock, lanzado en marzo del 67. Devaluación fuerte del 40%, liberación del mercado de cambios, congelamiento de salarios por casi 2 años, 20 meses, y retenciones a las exportaciones agropecuarias. ¿El objetivo? Frenar la inflación como sea, bajar los costos industriales, supuestamente, y atraer capital extranjero. ¿Logró bajar la inflación? Sí. Llegó al 7,6% en 1969, un número bajo para la época. ¿Pero a qué costo? Altísimo. El salario real se cayó a pedazos, el poder adquisitivo de la gente bajó muchísimo. Y muchas industrias nacionales, sobre todo las más chicas, quedaron golpeadas frente a la competencia del capital extranjero que entró con ventajas. ¿Y la CGT, mientras tanto, qué pasaba? Se parte en dos. Nace la CGT de los argentinos, con sede en la calle Paseo Colón, liderada por Raimundo Ongaro, del gremio gráfico. Era mucho más combativa, clasista, bien opositora al régimen. ¿Y la otra parte? Enfrente quedaba la CGT Azopardo, la tradicional, donde todavía tenía peso Bandor. Era vista como más dialoguista, o por la otra CGT directamente como colaboracionista. El gobierno igual no reconoció a ninguna de las dos. El malestar social debe haber empezado a crecer fuerte con ese plan económico. Y sí, se empezó a notar, sobre todo en el 68 y más aún en el 69. Aumentan las huelgas, las protestas en los centros industriales, Córdoba, Rosario, Tucumán. La CGT de los argentinos se alía con movimientos estudiantiles y sectores de izquierda. Se arma un frente opositor importante en las calles. Mayo del 69 es un mes tremendo, ¿no? Crítico, sí. Mueren estudiantes en Corrientes, Cabral, y en Rosario, Bello, en represiones policiales a manifestaciones. Y el 29 de mayo explota el Cordobazo. El Cordobazo,
Un punto de inflexión total. Totalmente. Empieza como una huelga general en Córdoba, convocada por sindicatos muy fuertes como Luz y Fuerza, con Agustín Tosco a la cabeza, y SMATA, el de los mecánicos, con Elpidio Torres. Pero la protesta desborda todo. Se convierte en una pueblada masiva. ¿Qué pasó exactamente? Hubo barricadas por toda la ciudad, enfrentamientos durísimos con la policía que se vio superada, incendios. La ciudad quedó fuera de control del gobierno por horas. Tuvo que intervenir el ejército. Sí, el ejército tuvo que entrar a Córdoba para retomar el control. El saldo oficial fue de 34 muertos, cientos de heridos, miles de detenidos. Tosco, Torres y otros líderes sindicales terminaron presos y condenados. El cordobazo fue un golpe durísimo para Onganía. Fue un antes y un después. Dejó en evidencia que el régimen de Onganía era vulnerable, que su modelo autoritario y excluyente no funcionaba, que la paz social que prometía era una ilusión. Demostró que había una resistencia popular muy fuerte. ¿Qué consecuencias inmediatas tuvo? Bueno, Onganía saca a la Krieger Bacena y a su ministro del Interior, Borda. Pone a Dagnino Pastore en Economía y al general Imaz en Interior. Pero el daño ya estaba hecho. Y poco después, el 30 de junio del 69, otro hecho de enorme impacto. Asesinan a Augusto Bandor en la sede de la UOM. ¿Quién lo mató? Se lo adjudicó un grupo hasta entonces desconocido llamado Ejército Nacional Revolucionario, supuestamente ligado a sectores peronistas más radicalizados que veían a Bandor como un traidor. El régimen entra en crisis total. Sí. Onganía declara estado de sitio, intervienen más sindicatos, incluso la CGT a Sopardo. Pero el descontento ya estaba dentro de las propias Fuerzas Armadas. El general Lanusse, que para entonces ya era comandante en jefe del ejército, empieza a criticar públicamente la falta de rumbo político del gobierno. Ya no lo sostenían como antes. Y lo que termina de voltear a Onganía es otro hecho de violencia política muy fuerte. El secuestro y posterior asesinato del expresidente Pedro Eugenio Aramburu en mayo-junio de 1970. ¿Por quién? Por un grupo nuevo que se da a conocer con esa acción. Montoneros. Se presentan como peronistas y dicen vengar los fusilamientos de 1956. Eso conmociona al país y sobre todo a las Fuerzas Armadas. La Junta de Comandantes los saca a Onganía el 8 de junio. ¿Y a quién ponen? Ponen a Roberto Marcelo Livingston, un general agregado militar en Washington, bastante desconocido acá. Una figura que claramente era tutelada por la Junta, sobre todo por Lanusse. ¿Y qué intentó hacer Livingston? Intentó seguir con la Revolución Argentina. Habló de necesitar 4 o 5 años más para cumplir los objetivos, pero la verdad es que no tenía apoyo real, ni militar ni político. Nombró a Aldo Ferrer en Economía, que intentó una línea un poco más nacionalista, con el famoso Compre Nacional. Ahí es cuando surge la Hora del Pueblo, ¿no? Exacto, en noviembre de 1970, una iniciativa muy importante. Los principales partidos políticos peronistas con Paladino, radicales con Balbín, socialistas, conservadores, populares, se juntan y sacan un documento pidiendo elecciones libres sin proscripciones y un programa común mínimo. ¿Y Livingston qué dijo? La rechazó de plano. Siguió hablando de continuar la revolución, pero su tiempo ya estaba contado. ¿Cómo cae Livingston? Dura poco más de 9 meses. Lo termina de liquidar otro estallido social en Córdoba, en marzo del 71, el Viborazo o Segundo Cordobazo, gatillado en parte por unas declaraciones muy provocadoras del interventor federal de facto Uriburu. Hubo de nuevo protestas masivas, represión, la Junta, liderada por Lanusse, lo destituye. ¿Y asume al propio Alejandro Agustín Lanusse? Sí, en marzo de 1971. Pero esta vez concentra todo el poder. Asume como presidente de facto y sigue siendo el comandante en jefe del ejército. ¿Y cuál era el objetivo de Lanusse? El objetivo era claro. Una salida política ordenada. El famoso Gran Acuerdo Nacional, el GAN. La idea era evitar que todo terminara en un caos total, o incluso una guerra civil, que era un temor real en ese momento. Había que encontrarle una vuelta a la situación. Y para eso tenía que negociar con Perón sí o sí. Era inevitable. Lanusse empieza a mover las fichas para la apertura. Levanta formalmente la proscripción al peronismo, devuelve los bienes que les habían confiscado a los partidos políticos y busca negociar directamente con Perón. Manda emisarios a Madrid. Hubo gestos importantes, como la devolución del cuerpo de Eva Perón. Sí, un gesto clave en septiembre del 71. Se negocia la posibilidad del regreso de Perón, pero Lanusse intenta poner condiciones. La más famosa,
que tenía que residir en el país antes del 25 de agosto de 1972 para poder ser candidato presidencial. ¿Y Perón cómo juega? Con mucha habilidad, como siempre. No se suma directamente al GAN de Lanusse, lo desgasta, pero sí alienta a la hora del pueblo. Y hace un cambio clave. Reemplaza a su delegado personal, Jorge Daniel Paladino, que era visto como demasiado dialoguista con los militares por algunos sectores peronistas, y pone a Héctor J. Cámpora, un hombre de su confianza total, mucho más verticalista. Lanusse fija las reglas electorales. La cláusula de residencia, elección directa, balotage si nadie superaba el 50%. Todo parecía diseñado para que Perón no pudiera ser candidato. Claramente, estaba hecho a medida para proscribirlo, de hecho, aunque no de nombre. Lanusse incluso lo desafió públicamente en un discurso muy famoso diciendo que a Perón no le da el cuero para volver al país. Buscaba provocarlo, arrinconarlo. Pero a pesar de todos los obstáculos, la violencia política que crecía, recordemos la masacre de Trelew en agosto del 72, donde fusilaron a guerrilleros presos, a pesar de las reglas de Lanusse, Perón anuncia que vuelve. Y vuelve. El 17 de noviembre de 1972 aterriza en el aeropuerto de Ezeiza. Fue un día histórico, el Día del Militante. Hubo un operativo militar gigantesco que rodeó Ezeiza e impidió que las columnas de manifestantes que iban a recibirlo pudieran llegar. Una tensión enorme. ¿Y dónde se quedó Perón? Estuvo unos días retenido, de hecho, en el Hotel Internacional de Ezeiza, y después se instaló en la casa de la calle Gaspar Campos en Vicente López. ¿Y en ese mes que estuvo acá, qué hizo? Hizo política a full. Se reunió con todo el arco político, incluyendo el histórico abrazo con Ricardo Balbín, el líder radical, sellando un poco el espíritu de la hora del pueblo. Se arma el Frente Justicialista de Liberación, el Frejuli, una alianza electoral amplia. ¿Y la candidatura? Como él no podía ser candidato por la cláusula de residencia que había puesto Lanusse, se decide la fórmula Héctor Cámpora presidente y Vicente Solano Lima, un dirigente conservador popular que venía de esa tradición, como vicepresidente. Una fórmula de unidad. Se fijan las elecciones para el 11 de marzo de 1973. El gobierno militar intentó poner trabas de último momento. Sí, hasta último momento. Prohibieron que Perón volviera al país antes de que asumiera Cámpora, cuestionaron el lema de campaña Cámpora al gobierno, Perón al poder, intentaron embarrar la cancha todo lo posible. ¿Pero sirvió de algo? No. La fórmula Cámpora-Solano-Lima gana de forma contundente en primera vuelta. Saca el 49.59% de los votos, casi el 50%. Segundos quedaron Balbín Gamont de la UCR con el 21.29%. No hizo falta segunda vuelta, el resultado fue inapelable. Se terminaba la larga proscripción del peronismo. Exacto. Se abría el camino para el fin de la dictadura y el eventual regreso definitivo de Perón al poder, que ocurriría pocos meses después. Y así cerramos este recorrido por una década argentina increíblemente intensa, llena de cambios, de violencia, de idas y vueltas. Nos deja justo en la puerta de una nueva etapa, con el peronismo volviendo al centro del escenario político, pero también, con todas las tensiones y la violencia que se habían ido acumulando y que lamentablemente iban a explotar muy fuerte en los años siguientes. Sí, los documentos que revisamos nos muestran una lucha feroz por el poder, modelos económicos totalmente opuestos, desarrollismo, liberalismo, intentos nacionalistas y una sociedad cambiando de forma profunda y, a menudo, de forma muy dolorosa. Queda picando esa pregunta sobre si estos procesos son ciclos que se repiten en Argentina, ¿no? ¿Qué nos dejó este periodo sobre esa relación tan complicada, a veces trágica, entre el poder civil y el poder militar? Claro, y sobre lo difícil que fue históricamente integrar plenamente al peronismo al sistema político democrático, y sobre la viabilidad de llevar adelante proyectos de desarrollo propios con tantas presiones de adentro y también de afuera. Son preguntas que, lamentablemente, siguen resonando hoy, con otros actores, otros contextos, pero con ecos parecidos. Esto es todo por ahora. Nos encontraremos analizando en otro podcast Crónicas del siglo pasado, siempre presentadas por el sitio web Mágicas Ruinas, mágicasruinas.ar, sitio evocativo dedicado a dar a conocer estos archivos desde el año 2003.